Y eso es bueno, ¿no? Que la palabra de Dios corra y sea glorificada, dice Pablo. Que otra gente reciba también lo que Dios nos da a nosotros, hermano. ¡Qué bendición! Así que cuando oremos los martes y ore también por esto, ¿no? Para que pueda llegar a más personas y a la gente que está necesitando algo de Dios. Amén. Como ustedes saben que es el mes de la Biblia y el domingo habíamos visto que la palabra de Dios es como una espada. ¿Se acuerdan? Amén. Ha sido medio rápido nomás ese día, pero es una espada que corta, ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver con la ayuda del Señor que la palabra de Dios también es como plata refinada, purificada, ¿amén? Como plata fina, como plata de una calidad. Ustedes saben que cuando más veces el metal pasa por el horno, ¿no? O por el crisol, más puro sale, porque las escorias, cuando más fuego le meten a la plata, el oro, a los metales, ¿no? Más puro y más valioso se pone. Bueno, la palabra de Dios es como plata refinada, dice la palabra. Es como plata refinada, es una plata pura, purísima. Amén. Y quiero leer con ustedes el Salmo, verso 12, capítulo 12 y verso 6. Capítulo 12 y verso 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Amén. Son palabras limpias, como plata, y ahí nos dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Qué bárbaro, ¿no? Las palabras de Jehová son limpias, son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es como decir 7 veces pasó por el horno. Imagínense eso, el valor, la pureza que tiene, la calidad que tiene, ¿no? Nos está dando un ejemplo, así como era espada, también ahora nos va a decir que la palabra de Dios es como plata refinada. Y lo primero que nos va a decir que las palabras de Dios son limpias. Amén. Las palabras de Dios son limpias, son puras, son santas, son limpias. Usted nunca va a ser ensuciado por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros escuchamos a gente y cuando nos damos cuenta, nuestro corazón se ha ensuciado, ¿verdad? Es como que ha tirado una mugre. Es como cuando pasa a veces el vehículo y nos tira la tierra, o nos tira el polvo, nos tira el barro, ¿verdad? Y cuando hay gente a la que escuchamos, hermanos, y nos ensucian, lamentablemente nos ensucian la mente, nos ensucian el corazón, nos genera un malestar. Pero usted nunca le va a pasar eso con la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia. Al contrario, cuando más escuchamos la palabra de Dios, más nos limpia. Más limpios nos sentimos, más nos lava la palabra. Dice la Biblia que en Efesios 5 dice que cuando Él eligió a la iglesia, dice que la lavó con la palabra. La lavó con la palabra. O sea que la palabra, cuando yo leo mi Biblia, yo estoy aquí en la iglesia o estoy en mi casa y estoy leyendo mi Biblia, yo estoy delante de algo que es limpio. Y qué lindo es sentirse limpio, ¿verdad? Pensaba yo, decía, ¿qué ejemplo le puedo dar a las hermanas? Y siempre pienso en mi esposa cuando nos sentamos a tomar mate, ¿no? Siempre queremos tomar mate y ella no puede sentarse en un lugar sucio. Yo me quiero sentar y tomar mate porque siempre poco el tiempo que tenemos para tomar mate, porque ya me tengo que ir a trabajar, ¿no? Y ella siempre, no, primero va a barrer la cosa, primero va a limpiar la mesa, primero tiene que estar limpio el lugar. Bueno, qué importante es vivir en una casa limpia, en una pieza limpia. Yo soy muy temático, por ejemplo, con las sábanas. Es imposible que no haya tierra en la sábana, ¿no? Vivimos en Santiago, imposible que la sábana no tenga tierra, ¿no? La gente tal vez que nos ve de otro lado no sabe, pero aquí hay mucha tierra, ¿verdad? Y es imposible que no haya tierra, polvo en la casa. Bueno,
Pero qué lindo es cuando cambiamos la sábana, ¿no? Y está limpia. Qué linda sensación. Bueno, la palabra de Dios, hermanas, es algo que nunca te va a contaminar. Es algo que nunca te va a ensuciar. Es algo que nunca te va a manchar. Siempre va a ser limpia. Y al contrario, cuando más la escuchas, más te lava, más te limpia, mejor te sientes, ¿verdad? Mejor te sientes cuando escuchas la palabra. Cuando Dios inspira, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Mucha gente dice, no, pero a la Biblia la escribieron los hombres. Y es cierto, pero quien la inspiró fue Dios. Mucha gente piensa y dice, no, yo ¿cómo puedo confiar en que la Biblia, voy a hacer de la Biblia un manual para mi vida, para una guía para mi vida, si la escribieron los hombres? Pero quien la inspiró fue Dios, hermanos. Quien es el que puso su corazón y su pensamiento en la Biblia es el Señor. O sea que cuando yo leo, puedo leer un escrito de hace 1000 años, 2000 años, ¿verdad? A Pablo, por ejemplo, o 5000 años allá en la época. Libros muy antiquísimos, pero tienen el Espíritu de Dios. Amén. Fueron inspirados por el Espíritu Santo y son la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, que a pesar de que la escribieron los hombres, está libre de todo engaño, de todo fraude, de toda equivocación, porque el Espíritu inspiró a esos santos hombres de Dios que hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así que cuando yo leo mi Biblia es palabra de Dios y es palabra limpia, que el hombre no metió su cuchara ahí, no la ensució, no, es palabra de Dios. De una forma o de otra, pero en un idioma, en arameo, en griego, en hebreo, en el idioma que sea, en la cultura que sea, en el tiempo que sea, pero es palabra de Dios. Así que qué interesante es pensar en esto. Mire lo que dice el verso 2 del Salmo 12, dice, los malos, o el malo, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces, este versículo cuando dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, está haciendo una respuesta, ¿no? Al malo, el malo que habla mentira a su propio. Usted, cuando escuchamos la palabra de Dios, siempre vamos a saber que es palabra verdadera. Amén. Nunca va a ser mentira. Cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, vamos a ver que no es lisonjera. Lisonjera significa adular, ¿no? Cuando alguien te está alabando mucho, ¿no? Porque algún provechito te quiere sacar. Ay, qué lindo que tiene. Y está buscando que algo le des, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nunca nos va a adular, hermanos. Nunca va a ser mentirosa. Siempre va a ser justa. Va a decir, va a alabar lo que es bueno y va a amonestar o a decir esto es malo, esto están haciendo mal. Nunca nos va a adular la palabra de Dios. Si estamos haciendo bien, la palabra de Dios nos va a decir, estás haciendo bien, ¿verdad? Pero no va a ser adulación. No va a ser con un doble sentido, con tratando, diciendo sí, pero no. No es. La palabra de Dios es sí y no. Amén. Es verdadero, es blanco y negro la palabra. No hay grises con la palabra de Dios. No hay un doble sentido, no está buscando sacar algún provecho. La palabra de Dios es recta. ¿Sabe que cuando Dios nos habla, hermanos, y nos da promesas en su palabra, siempre lo va a cumplir? Amén. Siempre que la palabra de Dios dice algo y dice este bien va a venir para tu vida, lo va a hacer, hermanos. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Amén. Dios, siempre podemos estar seguros que cuando Dios lo dice, Dios lo cumple, hermano. Él nunca ha mentido. Él nunca ha fallado. Él nunca ha faltado a su palabra. Qué bueno es esto. Qué bueno es tener a este Dios. Un Dios que nunca ha mentido. Él aborrece, dice la lengua mentirosa. Él no miente. Si Él te dice algo,
Es así. Y si te dice, el mal va a venir si haces esto, también tenés cuidado porque va a venir el mal si haces lo malo. Amén. Fiel, dice la palabra, fiel es el que prometió. Amén. Fiel es el que prometió. Pues nunca vas a poder dudar de la fidelidad del Señor. Si Él lo dijo, Él lo hará. Mire lo que dice 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si Dios lo dijo, es sí. Amén. Si Dios lo dijo, es sí. Y hay que creerle nomás. Si la palabra de Dios dice algo, es sí. Y son amén, así sea, ¿no? Se cumple lo que Dios promete. Qué bueno que es esto. ¿Sabe que cuando escuchamos las palabras del Evangelio de Jesús, son palabras limpias, palabras en las cuales no hay corrupción? Nunca la palabra de Dios va a hacer que vos seas peor persona. Nunca va a hacer que vos seas más mala o llevándote a la maldad, ¿no? Porque no hay corrupción en él, no hay maldad, no hay muerte, sino que son palabras limpias. Usted sabe que hace muchos años atrás, los médicos hacían la autopsia del cadáver muerto y luego de eso pasaban a donde estaban las madres que iban a tener su bebé, sin lavarse las manos, nada. Ellos iban y era mucha las madres que morían y los niños que morían por esa, vamos a decir, negligencia de los médicos. Esto estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Hace 100, 200 años atrás. En ese tiempo todavía no se sabía o no se entendía que si vos estás tocando algo muerto y después vas a tocar algo vivo, claro que lo vivo se va a enfermar. ¿Me entienden? Por eso la persona cuando va a hacer la exhumación del cuerpo y todo, se ponen barbijos, trajes, después cuando termina se desinfecta, se va, porque es malo tocar lo que está muerto. Usted, un perro muerto, usted sabe que no tiene que tocar. Si hay un perro, un gato muerto, usted le ha dicho al chico, no toque, porque se va a enfermar. No sé si me está entendiendo. Cuando una fruta está mala y empieza a hacerse moho, blanco, usted ya no la usa, ni el tomate, ni el limón, ni la papa, nada, porque eso se está corrompiendo, se está muriendo, ¿verdad, hermano? Se va a podrir. Bueno, con la palabra de Dios, hermanos, como es limpia. Ahí termino con el caso del médico. Hasta que vino un loco, no me acuerdo el nombre, porque le trataron de loco, diciendo que antes de tocar a las mujeres, los médicos se tenían que lavar las manos. Sí, que hagan la autopsia, pero que se laven las manos. Y que toquen a las mujeres ya una vez que las manos están limpias. Y los niños dejaron de morir y las mujeres dejaron de morir porque había limpieza, ¿no? Porque había higiene, porque había, no había ni muerte, ni putrefacción, ni bacterias, ni nada. Así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios impide que la muerte avance sobre tu vida. Amén. Que hablo de la muerte como lo malo, como el pecado, como aquello que daña nuestras vidas. Las palabras de Dios son limpias. Amén. Las palabras de Dios son limpias. Y usted sabe que cuando los que predicamos el Evangelio, y usted también que comparte el mensaje y la palabra de Dios con todos, cuando nosotros somos fieles al Señor, y por eso necesitamos hombres fieles en las iglesias. Amén. Necesitamos gente fiel, que sea respetuoso a la palabra de Dios y que sea temeroso del Señor. Aquellos, como dice la palabra también, aquellos que tiemblan ante mi palabra. Amén. Cuando los fieles ministros del Señor predican las palabras que son limpias del Señor, ¿sabe qué va a producir en la gente? La gente se va a volver más piadosa, se va a volver más devota, se va a volver fiel, se va a volver sana. La gente, la iglesia que escucha la palabra, se va a volver cada vez más al Señor.
Amén. Su corazón se va a acercar cada vez más a Dios y va a ser más respetuoso de Dios, va a amar más a Dios, va a buscar más a Dios, va a anhelar más a Dios. ¿Me entiendes? Se va a volver un mejor cristiano, un mejor creyente, porque los ministros fieles están predicando la palabra de vida, la palabra limpia. Amén. Las palabras limpias. Cada vez la gente se hace más santo, más consagrada al Señor. Qué bueno que es esto, hermanos, ¿no? Las palabras de Jehová son palabras limpias. Son palabras limpias. Y dice, Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Toda. Y acá nos va a hablar de que toda la palabra. No hay una sola palabra en Dios que sea mala. No hay ninguna sola palabra que produzca muerte. No hay ninguna sola palabra que dañe a la gente. Al contrario, es limpia y es vida. Amén. Amén. Mire, todo lo que salga de Dios va a ser palabras limpias y no va a estar con mentira, no va a estar con hipocresías, no te va a defraudar. Amén. ¿Verdad que yo, por ejemplo, humanamente te puedo prometer algo, pero te fallo? Porque soy humano, decimos nosotros, ¿no? Te puedo fallar, te puedo mentir, pero con Dios no es así, hermano. Con Dios Él es verdadero, Él no miente, sus palabras son limpias, nunca te va a defraudar. Él no es sus palabras nunca va a generar incertidumbre. ¿Será que si creo? ¿Será que no voy a, si confío, me va a ir bien? No, te va a ir bien, hermano, si vos confías en su palabra. Te va a ir bien, nunca te va a defraudar el Señor. El otro día le escuchaba a un pastor, el domingo le escuchaba a un pastor de nuestra iglesia, y él decía, mira, no me crean a mí, no me crean a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Yo los mismos le quiero decir esta noche, no me crean a mí, crean a la palabra de Dios. Amén. Amén. Crean a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que es inerrante y es exacta y nunca te va a defraudar. Así que yo puedo confiar, puedo esperar, puedo asegurar mi corazón. Nunca vamos a ser conmovidos ni vamos a ser avergonzados si confiamos en la palabra de Dios. Mire, dice que la palabra de Dios es como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Usted sabe que la plata es muy valiosa. La plata, el metal, ¿no?, que se extrae de la mina, cuando eso se extrae el metal, así como el oro, así como la esmeralda, así como las piedras preciosas, como el rubí, como el diamante, ¿no? Todo se extrae de la tierra, ¿verdad? Y la plata, cuando se saca de la tierra y se la trabaja, se la refina, le sacan las escorias, es muy valiosa. Es muy valioso. O sea, tener plata en su momento era muy común, era muy, la gente deseaba tener platos de plata, ¿no? Cubiertos. ¿Se acuerda que antes cubierto, tenedor, cuchillo, las bandejas, los platos, todo las copas de plata, ¿sí? Todo el metal es muy valioso. O sea que si vos recibís la palabra de Dios, vos también sos una persona rica. Sos una persona que tiene algo muy valioso. Muy valioso. La Biblia dice que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios son deseables más que el oro. Son cosas que uno desea. ¿Quién no quiere tener un vaso de plata? ¿Amén? ¿Quién no quiere tener cosas de oro? Todos queremos eso. Bueno, pero si vos tienes la palabra de Dios, vas a ser una persona que tiene algo muy valioso. Algo que, mire, y vas a ser una persona rica. Y no sino de la plata del Señor. Amén. De las palabras que son como plata refinada. Yo me alegro por tener una iglesia donde escuchemos la palabra de Dios. Un lugar donde escuchar. Tenemos la Biblia en nuestro idioma. Cosas que en otros lados no tienen. Nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma y la podemos leer y entender, hermanos. Hay lugares que no tienen su Biblia. No hay traducción a su idioma. Así que imagínense lo riquísimos que somos nosotros.
Y de que en cada culto, en cada reunión, cada vez que estemos juntos, la palabra de Dios sea predicada, enseñada, ministrada, trazada.